Bendita palabra del Señor nos dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Yo creo que hasta ahí vamos allá, no creo que pasemos de ahí. Así que, bendito Padre que estás en los cielos, una vez más te pedimos que en este lugar reine la presencia de tu Santo Espíritu, que haya una perfecta paz y que tu palabra, Señor, sea para edificarnos, Señor, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Padre, en el nombre de Jesús, salva a los que no son salvos. Perdona, Señor, todo aquel que trae carga de pecado, culpabilidad. Quita todo miedo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Este mensaje le puse como tema la razón para la pureza en la iglesia. La razón para la pureza en la iglesia. Y quiero comenzar con esta expresión, que una cosa es la jactancia y otra cosa de qué nos jactamos. Una cosa es la jactancia y otra cosa de qué nos jactamos. Por ejemplo, una vez alguien se jactaba diciéndome: mire, si usted mire quién he sido yo, si yo pusiera todas las mujeres que me he conseguido en línea, me dijo, llegaría desde aquí hasta aquella calle. Y lo decía de una manera así como con jactancia. Tuve a otro que me dijo: yo perdí la cuenta cuando llevaba 100 mujeres. Creo que de ahí se inspiró aquel que hizo la canción 100 mujeres han pasado por mi vida, me dijo. Pero lo hacía con jactancia, es decir, en otras palabras, aquí está un tremendo macho que han pasado, así esa fue la palabra muy salvadoreña que usó: 100 mujeres han pasado por mis armas. Y lo hacía con una gran jactancia. Pero también hubo una mujer que me dijo: perdí la cuenta cuando llevaba 33. Y lo hacía con jactancia, con jactancia. Otro que se puede jactar que dice: he matado a tantos. Hubo otro que se jactaba que me decía: pastor, cuando yo tomaba, llenaba toda la mesa de cervezas y un día llegué a contar 30 y algo de envases vacíos que me había tomado. Y yo sin perder todavía el control. Es decir, para él haber llenado esa gran cantidad de cervezas era jactancia. Que golpeé a alguien, que esto, lo otro. Algunas veces nos jactamos por cosas que no deberíamos jactarnos. A eso es lo que estoy hablando, que una cosa es la jactancia y otra cosa de qué nos jactamos. Por ejemplo, uno debería jactarse de aquellas cosas espirituales que el Señor le ha permitido lograr y alcanzar. Aleluya. Usted debería hoy quizás jactarse que gracias a Dios el dinero que antes gastaba en cervezas, el dinero que antes gastaba en los bares. Aquí había uno que dice que todos los fines de semana se iba a ponerle dinero a las mujeres que bailaban allí, que su delicia era ponerle dinero, porque cada vez que les ponía dinero las mujeres le bailaban enfrente. Y semejante ignorante, digo yo, que logran con que la mujer les baile porque les ponga dinero. ¿Me están oyendo? Entonces, es decir, nos jactamos por cosas que no deberíamos jactarnos. Si uno se debe jactarse que es un buen esposo. Usted debe jactarse que es una buena esposa. Jáctese que es una persona más o menos fiel. Dije más o menos fiel. Los hijos deben jactarse de que son obedientes a los padres. Hay cosas que sí son buenas jactarse, pero hay cosas, por eso dije, una cosa es la jactancia y otra cosa es de qué nos jactamos. Son dos cosas diferentes. Ahora bien, Pablo les dice: no es buena vuestra jactancia. Y yo les puedo decir a ustedes hoy en esta mañana, hay cosas de las cuales nos jactamos que no es buena de aquello que nos jactamos.
Son cosas equivocadas. La jactancia en las cosas, o más bien, en las cosas que nos jactamos, hay cosas que nos deberíamos de avergonzar por aquello que nos estamos jactando. Ahora bien, por un lado, los corintios se jactaban de los misioneros que habían enviado a sembrar la semilla del evangelio. Es decir, la iglesia de Corinto decía: nosotros hemos enviado hermanos a predicar el evangelio. Se jactaban de ello. También ellos se jactaban de que seguían fielmente las enseñanzas de la Biblia. Decía: nosotros somos, vamos a usar una palabra muy moderna que se usa hoy, somos de la sana doctrina. Y muchas veces nosotros en la iglesia de Benecer también nos jactamos de decir: gracias a Dios tenemos una sana doctrina. Nos jactamos de que tenemos una sana doctrina. Nos jactamos de que el Señor ha levantado aquí una tremenda cantidad de pastores y líderes que predican la palabra del Señor. Pudiéramos jactarnos de que en esta iglesia, bendito el nombre del Señor, son tantas las almas que se salven. Pero esa jactancia sería una jactancia hipócrita. Así como los corintios, que se jactaban de enviar misioneros, se jactaban de guardar las enseñanzas de la Biblia, se jactaban de que ganaban almas, pero eran unos hipócritas. ¿Por qué eran hipócritas? Porque dentro de la iglesia estaban ellos admitiendo, no corrigiendo, no haciendo nada con un acto de inmoralidad que ni los mismos paganos aceptaban. Ni los paganos aceptaban el hecho de que este muchacho le hubiera quitado la mujer a su padre. Que estuviera, vamos a hablar así ya, claro, me bajan las de arriba, por favor. Bien claro, que estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. Inclusive algunas veces hay muchachos, porque ese es el problema, muchas veces usted le pone queso al ratón. Usted tiene su hijo ya de 18, 19 años, usted es un viejo de 60 años y se casa con una mujer de 20 y algo de años, le está poniendo queso al ratón. ¿Entendió? Y después va a andar chillando, llorando pues, cuando se dé cuenta que su hijo está con la mujer suya. Si ustedes creen que eso sucede nada más en Marte, en Júpiter, se equivocan. Yo he tenido casos de esos aquí en la iglesia y que los he tenido que abordar, y que bendito sea Dios, Dios nos ha dado la victoria. Gloria a Dios. Pero hemos tenido que agarrar al toro por los cuernos. Aleluya, aleluya. Entonces, este muchacho le había quitado la mujer a su padre, y la iglesia de los corintios, que se jactaba de enviar misioneros, que se jactaba de que seguían la palabra del Señor, que se jactaban de que había muchas almas, se jactaban que hablaban en lengua, se jactaba que danzaban en el espíritu, se jactaban que había profecía, se jactaban que había fe, se jactaban de sanidades, de milagros, no hacía nada. Quizás probablemente por la posición que el muchacho tenía. Quizás probablemente porque era una persona de dinero. Pero en la iglesia del Señor, ni quién es usted, ni su dinero vale absolutamente nada. Porque aquí lo único que vale es hacer las cosas como Dios dice en su santa palabra. Aleluya. Ese silencio que ellos tenían, el eludir confrontar la inmoralidad, así como en muchos púlpitos hoy no se quiere tocar la palabra pecado. En muchos púlpitos se quiere hablar de prosperidad. En muchos púlpitos se prefiere hablar de que vienen días mejores para su vida, que el Señor le tiene una casa de 3 plantas a la vuelta de la esquina, que el Señor hoy dice que su negocio va a ser respaldado y bendecido, y le hablan solamente de cosas bonitas, pero no lo confrontan con el cáncer de pecado que usted anda arrastrando, y que para ese cáncer de pecado hay una respuesta y una solución, que es la la maravillosa sangre del Cordero de Dios.
¿Para qué Dios nos pone como predicadores de su palabra si no predicamos la palabra? El apóstol San Pablo le dijo a los de Éfeso: no he rehusado darles todo el consejo de la palabra del Señor. Por lo que tengo que aplaudirlos, los voy a aplaudir, pero por lo que tengo que condenarlos, los voy a condenar. Aleluya. Ahora no, ahora se ha cambiado. Para poder tener congregaciones de 15,000, 20,000 miembros, no hablan de pecado. Y los músicos que tocan en esas iglesias no son cristianos, son profesionales. Son guitarristas profesionales, bajistas profesionales, cantantes profesionales, organistas profesionales, y ponen a unas mujeres cantando con voz de ángel, pero por dentro son los meros demonios. ¿Y todo para qué? Para atraer a la gente. Escuché de una iglesia aquí por el norte de Dallas que dice que solo en músicos paga $20,000 a la semana. Sueldos de $20,000 para poder tener el servicio hispano repleto de gente, porque lo que van a ver son artistas, lo que van a escuchar son artistas. Los que tocan en esta iglesia no son artistas, los que tocan en esta iglesia y cantan al Señor son ministros del Señor que vienen para bendecir nuestras vidas, porque tienen que transmitir lo que hay dentro de ellos. Si lo que hay en ellos es basura, van a transmitir basura. Si lo que hay en ellos es maldad, van a transmitir maldad. Pero si lo que hay en ellos es agradecimiento, gratitud por lo que Dios ha hecho, es lo que nos van a transmitir. Aleluya. También hoy hay muchas personas que piensan que el estar ocupado en el servicio cristiano les cubre una multitud de pecados. Hay un terrible error, porque pensamos que porque predicamos, que porque enseñamos, o porque soy líder de una reunión familiar, o porque vengo y voy debajo a los puentes a repartir ropa al indigente y comida al indigente, o porque dediqué unos días a ayudar en esto o en lo otro, o por cualquier cosa que hagamos en la obra cristiana, pensamos que con eso cubrimos multitud de pecados y que Dios no va a tomar en cuenta nuestra maldad porque estamos haciendo trabajo en la obra del Señor. Usted está totalmente equivocado. No es nuestro servicio cristiano el que nos permite vivir una vida agradable a Dios. Lo único que quita el pecado del hombre no es el ir a repartir comida, el ir a repartir ropa, el hacer esto, el hacer lo otro. Lo único que quita el pecado del hombre es la infalible sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si yo reparto mis bienes y se los doy a los pobres y hago todo lo que hago, pero si no he nacido de nuevo, y la evidencia de que he nacido de nuevo es que soy una persona que amo, que no odio a nadie, que no tengo ningún problema con nadie. A los que me ofenden los perdono, a los que me ofenden los levanto en el nombre del Señor Jesucristo. Si no hago eso, nada soy. Nada soy. Aleluya. Pablo les dijo a los de Corinto que su orgullo estaba mal. ¿Saben ustedes que hay ministros que usted jamás puede ni tan siquiera saludarlos? Que llegan al púlpito a predicar custodiados por sus escuderos, le llaman. Y así como el boxeador que cuando va a subirse al ring va cubierto con un montón de su equipo que no quieren que nadie lo toque, etcétera, etcétera, así son ellos. Y cuando terminan de predicar, dice oremos, y cuando usted viene a levantar la mirada, abrir los ojos, ya no están en el púlpito, desaparecieron. Usted les pide una cita y les dice que vayan, jamás puede usted hablar directamente con ellos. Habla con la asistente de la secretaria, del asistente, del asistente, del asistente. Y entonces le dice, permítame preguntarle al asistente a ver si cuando hay un espacio para que platique con el siervo.
Y le dice, ¿sabe qué? La asistente del asistente del asistente dice que tiene tiempo para recibirle el pastor hasta dentro de 3 meses. Me dijo uno que vino conmigo. Le dijo, me puso appointment para 3 meses, pastor. Usted no es mi pastor, pero por eso vengo, porque en 3 meses ya me he muerto, me dijo. Aleluya. Y hasta me dijo, ¿qué es lo que usted tiene que no tienen ellos? Porque usted hasta recibe gente que no es de la iglesia. Dijo, porque no tengo quien me defienda, le dije. Es decir, yo no tengo asistente de asistente, y la única que medio controla que no me amarguen tanto la vida ahora está allá en el hospital con 5 o 7 operaciones. Que ella si algunas veces le dice, no, ya demasiado, el pastor ya no lo molesten, por favor. Ya. Pero es decir, yo creo que a mi Señor Jesucristo, por ejemplo, en el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, a mí me encanta leer ese capítulo, porque el Señor ha caminado, ha enseñado todo el día, ha estado con los discípulos todo el día trabajando. Llega la noche y llega a la casa de la suegra del primer papa. A la suegra, a la casa de la suegra de Pedro. Léalo, capítulo 8, para que vea que no estoy inventando. Pedro, el primer papa, tenía suegra. Y dice que cuando llegaron a la casa de la suegra de Pedro, ella estaba con una terrible fiebre. Una terrible fiebre. Se estaba muriendo de la fiebre, estaba ardiendo en calentura. Llegó mi Señor, aleluya, y oró por ella, y la fiebre la dejó. ¿Y para qué la dejó? Para luego decir, ¿me permite, Señor, dar mi testimonio de que tú me sanaste? No. Dice que la sanó y inmediatamente se puso el delantal, o como le dicen en México, el mandril, y se puso a hacerle huevos picados y chiles rellenos para que comiera el Señor con todos los discípulos. Es decir, empezó a servir al Señor. Después de que el Señor la sana, si el Señor te sana, si el Señor te levanta, es para servirle a Él. Pero después de eso, ahí estaba ella con la gran cacerola haciendo los chicharrones y haciendo las tortillas, cuando de repente la casa se llena de leprosos, ciegos, mudos, de todo tipo de enfermos, endemoniados, dice la Biblia, que llegaron. Y dice que el Señor empezó a sanar uno por uno a todos los enfermos, a sacar los demonios uno por uno. ¿Y sabe qué me indica eso? Que el Señor no oró por todos los enfermos como hace un pastor que se llama Ismael Pineda, que ora por todos los enfermos en general. No, ahí el Señor dijo, venga, uno por uno. ¿Cuál es tu problema vos? Le dijo. Así, pues era salvadoreño el Señor. Le dijo, ¿cuál es tu problema vos? Le dijo, yo que no puedo hablar. Vaya, se recibe, empieza a hablar. ¿Y tú cuál es tu problema? No puedo caminar. Pues camina. ¿Y tú cuál es tu problema? La vista, Señor. Pues recibe la vista. Y el Señor dice que llegó hasta entrada la noche ministrando, después de haber tenido un día tremendo de trabajo. Él sí era siervo. Bueno, pero como llegué ministrando hasta la 1 de la mañana, tengo el derecho de quedarme hasta las 8 de la mañana en la cama, porque me desvelé ministrando la noche anterior. Dice la Biblia que el Señor se levantaba de madrugada y le ganaba al alba. Eso que le ganaba al alba quiere decir que antes que el sol apareciera, apenas empezaba a amanecer, el Señor ya estaba de pie. ¿Lo están entendiendo? Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, el Señor le dice, el orgullo de ustedes está mal. ¿No sabían acaso que solo un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Y quiero aclarar algo, porque en la Biblia nunca, jamás la levadura es una figura del evangelio o un símbolo del evangelio. La levadura es símbolo del mal, porque algunas veces he escuchado predicadores que dicen que el evangelio es como la levadura, que donde llega leuda todo. No, Señor, la levadura no es un símbolo del evangelio. En toda la Biblia
La levadura es un símbolo del mal, siempre principio del mal, la cual es bien evidente en este caso que hoy estamos tocando acerca de este muchacho que había cometido esta inmoralidad. ¿Cuál es el punto ahora? Que así actúa el pecado en el corazón del ser humano. Así actúa el pecado en el corazón del ser humano. Comienza a tomar posiciones sucesivamente en las áreas de la vida. Así, lentamente, suavemente, aprovechándose de la tolerancia personal. Ahí empieza a penetrar el pecado en cada uno de nosotros, porque se empiezan a aceptar esos patrones de conducta o de pecado sin que nosotros podamos decir, ok, esto es pecaminoso, esto me puede afectar, sino que no discutimos y le damos permiso al mal al que empiece a entrar a nuestras vidas. Despacio, lentamente, y luego se llega a un punto donde todo el cuerpo está prácticamente ya encangrenado. Aleluya. Encangrenado. Comienza con una pequeña herida que no se curó, que no se trató, que no se le puso el tétano, y luego esa pequeña herida empieza a invadir y luego te empieza a salir la infección hasta por los poros de tu piel, porque no se extirpó cuando comenzó. No se extirpó cuando comenzó. Así es el pecado. Entra lenta, suavemente, sin resistencia, porque lo vemos como algo normal. ¿Y qué pasa? Esto termina neutralizándote. Neutraliza al individuo. Le quita sus capacidades. Lo anula, lo destruye. Lo anula, lo destruye. Y aquello que comenzó como algo suave, pequeño, se convierte en un estado de esclavitud. Estado de esclavitud del cual cada vez te resulta más difícil salir. Te resulta difícil salir. Luchas, quieres y no puedes. Porque dejaste que el cáncer avanzara demasiado. Que la pudrición avanzara demasiado. Y luego estás en un estado de esclavitud, donde aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 8 versículo 32, cuando el Señor hablándole a los judíos en San Juan 8:32 les va a decir: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Saben ustedes que en aquella ocasión sus oyentes, los judíos religiosos, no pudieron resistir esta declaración? Cuando el Señor les dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no pudieron resistir esta declaración y respondieron: somos descendientes de Abraham. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y entonces Jesús llegó más lejos en su diagnóstico del mal y les dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y tú sabrás que has querido soltarte y no has podido. Has querido liberarte y no has podido. Y que muchas veces la expresión que decimos: a la hora que yo quiero, dejo de tomar. A la hora que yo quiero, dejo de fumar. A la hora que yo quiero, dejo a esa vieja. Mentiras. A la hora que yo quiero, dejo a ese viejo. Al extra, no estoy hablando del principal, estoy hablando del extra. Y lo has intentado cantidad de veces. Y lo logras por 1, 2, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y luego vuelves a caer. ¿Por qué?
Porque eres esclavo de ese pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente el Hijo de Dios te puede liberar de ese pecado. Me dijo esta semana: me gusta ver las mujeres con piernas gruesas. ¿Habrá algo de mal? Ahí salen en las páginas de Facebook, me dijo. Y yo le dije: el problema es que vas a comenzar viendo nada más mujeres vestidas con piernas gruesas. Es que esa es mi debilidad. Ese es tu problema, esa es tu debilidad. Le dije: y después no las vas a querer ver ya vestidas, las vas a querer ver desnudas. Y después vas a querer ver otras cosas. Es decir, el pecado va a entrar sigilosamente, despaciamente. Y cuando vengas a acordar, vas a ser esclavo. Que a la primera oportunidad que tengas de estar solo, y ahí va a estar entrando el cáncer a tu vida, a tu vida, a tu vida, a tu vida. Sales a tomar una taza de café y luego, después de esa taza de café, te tomas algo más. Y empieza así, despacio, sigilosamente, suavemente, sin que te des cuenta. Y cuando vienes a acordar, eres ya esclavo del pecado. Por eso el Señor dijo: todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Al llegar aquí, si tuviera a los jóvenes aquí conmigo, yo les diría: ¿qué es la verdadera libertad? Porque los jóvenes hoy, la frase de ellos es: yo necesito libertad, pastor. Yo quiero libertad, pastor. Necesito libertad. En la casa me tienen oprimido. No me dejan hacer nada. No haga usted caso cuando le digan que la libertad se vive probando todo lo que Dios prohíbe y haciendo todo lo que a usted le dé su regalada gana. Eso no es libertad. La verdadera libertad es cuando vivimos de acuerdo a los códigos dados en este maravilloso y santo libro. ¡Aleluya! Yo puedo estar en medio de borrachos y a mí no me van a ver tomar. Porque muchos de ustedes, el problema es estar en medio de borrachos. Inmediatamente está en medio de borrachos y inmediatamente le ofrecen algo y hasta le dice: bebe socialmente. Váyanse al diablo. No hay tal cosa de beber socialmente. No hay tal cosa de beber socialmente. El diablo se está metiendo con esa frase de beber socialmente. Aleluya. Alguien me dijo: todo lo que Dios hizo es para nuestro bien. Y todo lo podemos usar si oramos y lo bendecimos, de acuerdo a Colosenses. Así que me dijo: si Dios hizo la marihuana Dios la hizo. Y ciertamente yo le dije: ¿sabes qué? Tienes un poco de razón. Dios la hizo, Dios la creó. Y es una de las cosas más medicinales que puede haber si se usa adecuadamente, correctamente. Pero Dios no te dio tu boca para fumar, ni tus pulmones para meterte eso. La boca te la hizo para comer y la nariz para respirar. Aleluya. Si allá en El Salvador han inventado una pomada que se llama marihuanol, que es alcohol con marihuana. Y hasta mi papá me decía: es pecado. Le dije: no, si usted se lo pone ahí, le va a ayudar a calmar el dolor de sus rodillas. No es malo. Malo, le dijo, es si ya se lo lleva a la boca, porque no es para eso. Un amigo mío fue a Perú y fue a predicar a unas aldeas a 5,000, 6,000 metros sobre el nivel del mar. Los indígenas que lo fueron a recoger a la ciudad andaban
un morral, así como los de Guatemala, un morralito, y él veía que mientras iban caminando sacaban unas hojitas. Eran hojas de coca, hojas de coca. Y le dijeron al pastor, pastor, coma. Le dijo, ¿qué es? Son hojas de coca. No, le dijo, no, yo eso no lo... Pastor, si usted no las come, le dice, usted no va a soportar la altura. No va a soportar, porque esto le va preparando su cuerpo para la altura y esto le va a ayudar para respirar bien. Y exactamente cuando mi amigo dice que iban a cerca de unos 2.500, 3.000 metros sobre el nivel del mar, él desmayó. Y los hermanos le dieron rápido las mentadas hojitas. Los indios, que esa es prácticamente comida de ellos, de eso dependen ellos, le dieron y su cuerpo se estabilizó. Es decir, que ese tipo de planta en su estado natural no es malo, pero cuando ya lo procesan en el laboratorio y hacen ese polvo maldito que usted está como loco, ahí se lo lleva el diablo, porque está enfermando su mente, está dañando su cuerpo. Es decir, Dios todo lo que hizo, porque Dios es Dios sabio, todo lo hizo para bien, si se usan las cosas adecuadamente. Aleluya. Bueno, sigamos adelante, porque viene ahora Pablo le dice, límpiense de la vieja levadura. Limpiaos pues de la vieja levadura. Pablo les estaba diciendo que quiten el mal. Era una expresión figurada. Cuando le dice limpiaos de la vieja levadura, le está diciendo límpiense del mal, quiten el mal. Porque les podía suceder lo mismo que al pan cuando se le pone levadura. Ahí está el hermano Alfredo Zun, que nos puede ayudar con esta ilustración porque es panadero. Le puede suceder lo que al pan cuando se le pone levadura. Cuando uno pone un poco de levadura en la masa de pan y pone la masa cerca del horno. Yo me acuerdo de mi abuela hacía esto 2-3 veces por año. Que hacía la masa, le ponía un poquito de levadura y luego en aquel horno de leña que tenía mi abuela ponía el pan que le había puesto la levadura cerca del horno. Y me decía, estate pendiente cuando empiece a hincharse. Esa era la palabra que ella usaba. Está pendiente cuando el pan se empiece a hinchar y me avisas. Y cuando el pan se empezaba a hinchar, llegaba mi abuela y lo metía rápidamente en el horno. Rápidamente en el horno. ¿Para qué? Para detener la fermentación. El proceso de fermentación ahí se detenía, porque si no lo metía, esa fermentación iba a arruinar toda la masa. Si no lo metía, si no detenía el proceso de fermentación, iba a arruinar toda la masa. Lo voy a repetir la tercera vez para ver si el Espíritu le da un poquito de lo que estoy diciendo. Si uno no detiene el proceso de fermentación, va a arruinar toda la masa. Espero que lo hayan agarrado. Aleluya. Y la masa se va a echar a perder. Y eso es exactamente lo que ocurre con el mal en la iglesia. Si uno no detiene la fermentación, el mal, la situación estallaría en cualquier momento y destruiría la eficacia de la iglesia. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Se han fijado ustedes que uno es muy propenso a imitar lo que otro hace? A copiar lo que otro hace. Por ello es que el refrán dice: el que con lobos anda, aullar aprende. Aullar aprende. El que con lobos anda, aullar aprende. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Creo que cuando dijo estas palabras,
el apóstol Pablo tenía en mente lo que sucedió, o más bien quiero comenzar por 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro 1:18. Cuando Pedro dice, sabiendo, ustedes lo saben y yo lo sé, que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Por eso lo más absurdo que yo puedo escuchar de alguien que me diga, en la religión de mis padres ahí quiero morir. ¿Cuál religión? ¿Que las estatuas se caen y se hacen pedazos? ¿Cuál religión? Que hay un rezo, después le ponen un velito al santo, al patrón, y empiezan a bailar y empiezan a tomar y terminan hasta muertos. Esa es la religión de tus padres, la religión que van a los prostíbulos todos los días domingos. Esa es la religión de tus padres. Que el Señor reprenda al diablo. Aleluya, aleluya. Ustedes saben que yo era muy católico, inclusive estaba estudiando para ser un sacerdote católico, y llegaba a mi lugar y yo arengaba a la gente a que no recibieran a los evangélicos. Luego el Señor tuvo trato conmigo y terminó a los pies de Él. Y cuando ya el Señor me había salvado, ¿qué creen ustedes? Que en medio de un día hubo una tormenta en mi lugar, y yo había ido a visitar a mi familia ese fin de semana. Yo ya era pastor, ya era predicador. ¿Y qué van a creer? Que desaparece San Lorenzo de la capilla católica. Desapareció el San Lorenzo. Y entonces el siguiente día era la gran bulla que yo me lo había ido a robar. Dijo, ya Ismaelito, como no quiere que seamos católicos, él nos vino a robar el ídolo. Entonces, a la primera persona que me dijo, mire, don Ismael, me dice, dicen que usted se robó a San Lorenzo anoche. Vaya, le dije, qué santo que se deja robar. El asunto fue que empezaron las indagaciones y luego resultó que un borrachito se lo había llevado. Y el borrachito dijo que él iba pasando por ahí por la iglesia y que vio que la puerta estaba abierta. Alguien dejó la puerta abierta y entró y le dijo, yo voy solo, quiero que tú me acompañes, mañana te regreso, le dijo. Y lo agarró al San Lorenzo y se lo llevó con tan mala suerte que se cayeron los dos. El siguiente día San Lorenzo venía sin nariz, venía sin un brazo. Aleluya, porque tienen ojos pero no pueden ver, oídos pero no pueden oír, tienen pies pero no caminan. Pero en el cielo tenemos a un Dios que vive, permanece para siempre, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. 19, o donde sigue, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Cuando Pedro habla aquí, está pensando en la Pascua. Porque el cordero que se tenía que sacrificar en la Pascua tenía que ser sin mancha y sin contaminación. Por eso es que en Romanos 12:2 el apóstol San Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un poco de levadura leuda toda la masa, fermenta toda la masa. Pablo y Pedro tenían en mente lo de la Pascua, porque viene ahora San Pablo y dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En Éxodo capítulo 12, versículo 15, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel.
Es decir, Moisés está sacando al pueblo de la esclavitud. Y llega la última plaga, donde iban a morir todos los primogénitos. Y entonces Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que tienen que sacrificar un cordero por familia. Sacrificar un cordero. Y luego tienen que untar el dintel de la puerta con la sangre del cordero. Para que esa noche, cuando el ángel hiriente pase, no va a hacer daño a esa casa. Pero observen ustedes que inmediatamente que ocurre esto de la Pascua, el cordero pascual, viene Moisés y ordena que en los siguientes 7 días, que es un número perfecto, no iban a comer pan leudado. No iban a comer pan leudado, porque cualquiera que comiere pan leudado iba a ser cortado de Israel. Estas 2 semanas anteriores estuvimos hablando del pecado de muerte en nuestras reuniones familiares, de personas que Dios corta, es decir, que se las lleva por haber cometido un pecado de muerte. Y ese es el trato de Dios con su pueblo, no con los que no son su pueblo. Dios a los que corta es a los que son de su pueblo. Dios no tiene nada que ver con la gente de afuera. Y por eso Dios cortó a Moisés y Dios cortó a Aarón. Dios lo cortó porque habían cometido un pecado de muerte. Y Dios cortó a Ananías y Zafira porque habían cometido un pecado de muerte. Y Dios cortó a muchos de la iglesia de Corinto porque cuando celebraban la Santa Cena se emborrachaban. Pecado de muerte. Pastor, ¿qué es lo que está tratando de decir? No, no estoy tratando, lo estoy diciendo. Que todos aquellos que ya probaron el Cordero que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y todavía quieren vivir una vida leudada. Porque todo el que practica el pecado es del diablo. Todo el que hace pecado, que lo practica, hacer es practicar. No estamos hablando de aquel tipo de pecado que cuando la Biblia dice estas cosas os escribo para que no pequéis, pero que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Muchas veces el cristiano trata de justificarse en sus pecados diciendo: así soy yo. Así soy yo. O tratan de justificarse, es que todo el mundo lo hace. Inclusive he escuchado expresiones cuando dicen: es que así se hace en mi país. Cuando más bien deben decir: voy a limpiarme de la vieja levadura. No puedo seguir haciendo lo que hacía antes. Porque ya Cristo, mi Pascua vino a limpiarme, vino a purificarme. El Espíritu Santo ahora habita en mí y me santifica. Y aquí, ¿a ti qué te importa que los demás sean así o que los demás lo hagan? ¿Entendió? Aleluya. Y aquí digo esto: limpiándose la congregación de todo pecado, la iglesia se queda como masa nueva. Es decir, como Dios quiere, un pueblo de Dios sin mancha. Por eso sucedió lo que tuvo que hacerse en el capítulo 5 del libro de los Hechos, cuando Ananías y Zafira murieron. Esa levadura tenía que ser cortada para que la masa quedara nueva. Por ejemplo, cuando Efesios capítulo 5
San Pablo dice, hablándole a los maridos y a las esposas: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla por medio del lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Una iglesia gloriosa, que no tenga ¿qué? Mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea limpia y sin mancha, dice Pablo. El Señor no quiere una iglesia que no tenga gloria, una iglesia manchada, arrugada. No estoy hablando de la piel, que esa ya la tenemos. Estoy hablando del alma, estoy hablando del espíritu. Alaben a Dios en esta mañana. ¿Cuál es el punto? Y aquí estoy terminando. Que la iglesia de Dios en realidad es un pueblo redimido. Somos un pueblo redimido, redimido de toda iniquidad. Y como dice Tito 2:14, celoso de buenas obras, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El cordero sacrificado por los israelitas en el desierto para escapar de la muerte del heridor, según Éxodo capítulo 12, vino a ser figura de la muerte del Cordero de Dios, que quita el pecado, que quita el pecado y que nos da vida eterna. Termino, esta es la parte final. Simplemente Dios desea, anhela vidas sin pecado. ¿Quiere ponerse de pie en esta mañana? Dios anhela vidas sin pecado, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso cada noche, cuando usted se arrodilla para dormir, dígale: Señor, aún los pecados que me son ocultos, límpialos, para mantenerse usted en una excelente comunión con Dios. En la mañana, cuando salimos a la calle y hay un mundo terrible que nos está esperando con todas sus ofertas, una gran cantidad de ofertas, Dios mío, yo pensé que a medida de que mi edad iba a avanzar, yo me iba a volver, que ya nadie iba a andar ahí como mosca alrededor de mí. Y me equivoqué. Como que ahora que estoy más viejo, tengo que estarla sacudiendo. Todavía vino una atrevida un día de estos que me dijo: como no lo puedo tener, ¿me permite por lo menos tocarlo? Y dije: no, no. Increíble, increíble hasta dónde hemos llegado. Pero el Señor puede guardar a los que son de Él. Y no soy perfecto. Es más, yo creo que soy el primero de los pecadores. Así como decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Padre, te damos gracias. Te suplico, te pido en esta mañana misericordia, Señor. Porque aquí hay hermanos
que tienen una lucha férrea con un pecado en particular, Señor, y que solamente tú les puedes dar la victoria. Y espero, Señor, que obres antes que tú los cortes antes de tiempo, del tiempo que tú les has prefijado. Que tú tengas misericordia para que ellos puedan superar ese pecado que los agobia, que los hace estar esclavizados. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Si alguno está por primera vez en esta mañana, yo le voy a extender una invitación para que le rinda su vida al Señor, que le entregue su vida a Cristo Jesús, al único que le puede perdonar sus pecados, al único que da vida eterna. Hay alguien en esta mañana que levante su mano y que me diga: pastor, ore por mí.